Bueno, el, el curso que estamos iniciando aquí tiene como condición central esta cuestión que nos interroga a todos, a nosotros desde nuestra disciplina en términos específicos, sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos materiales y constructivos y tecnológicos, y que son aspectos que hay que resolver en la primera instancia, ¿no? Que es la instancia del proyecto. Y en ese sentido, esta foto, cuando estaba preparando la clase el otro día, es una foto que apareció en Infobae, ¿no? Es sumamente actual, sumamente contemporánea y es muy significativa porque, digamos, ya uno acá no puede distinguir entre lo que es el paisaje natural y lo que le estamos haciendo a ese paisaje natural, ¿no? A partir de nuestras actividades productivas y cómo empiezan a impactar sobre el soporte. Toda esa cuestión, digamos, que ustedes la conocen hasta, diría, mucho más que nosotros, hasta por un tema generacional, ¿no? Digamos, las expectativas de futuro son mucho más amplias que las nuestras en términos de su propia juventud, así que las preocupaciones deben ser mayores hacia adelante, obviamente en relación a ese lapso de tiempo que tenemos como vida, ¿no? Y esta asignatura, digamos, no trata temas nuevos en la facultad, sino que está en el devenir de la propia historia de la cátedra, previa a que Daniel Cutreras se hiciera cargo y que habían desarrollado dos selectivas, de las que Juan y Norma fueron partícipes centrales, una que tiene que ver con la bioconstrucción y la otra con Casa Sana. De alguna manera, la lectiva esta es una continuidad de aquellas, con algunos matices diferentes, pero que me parece que es oportuno mencionar, digamos, que a veces se menciona como que es una vacancia, ¿no? de la facultad y una cuestión que la electiva viene a cubrir, cosa que yo no creo, sino que lo veo más en un sentido de continuidad. Vamos a hacer eje, obviamente, sobre las cuestiones que tienen que ver con el diseño constructivo, y ahí hay dos aspectos, el bioclimático y la sustentabilidad, que a veces puede parecer similar, pero que tienen algunas diferencias, ¿no? Sobre todo con lo que es los aspectos que tienen que ver como dispositivo de diseños y manejo de energías, entre algunos aspectos, entre lo bioclimático y lo sustentable. Lo sustentable, uno podría decir que es un paraguas un poco más grande que lo bioclimático, que admite otras estrategias que el bioclimatismo, por ejemplo, no incorpora. Vamos a desarrollar también algunas herramientas que tienen que ver básicamente con este tema del manejo de los recursos no solo en términos materiales, sino también en términos del impacto social que tienen, ¿no? Digamos, los recursos humanos con lo que se producen los edificios, el manejo de energía, aguas y efluentes. Y un aspecto muy relevante que tiene que ver con el diseño de la envolvente, en tanto lo que media entre ese interior y el exterior, ¿no? Entre el mundo interior y el mundo exterior, y esa dificultad que tenemos, o ese desacople que viene ocurriendo acerca de cómo hemos querido aumentar los grados de confort en nuestro hábitat, y que hemos hecho algunas macanas que me parece que hay que corregir. El curso tiene 4 meses, son clases teóricas y prácticas. Vamos a tener el aporte de 2 especialistas por el lado de la energía y por el lado del manejo de los efluentes, y está estructurado en 2 ideas. Una etapa de evaluación y diagnóstico sobre un trabajo que es de su propia autoría, y el rediseño de ese mismo trabajo. Ese trabajo va a estar fuertemente anclado a una zona bioclimática que ya muchos de ustedes, cuando llenaron el formulario, ya han definido, y que esa cuestión de sitio y clima, sitio en el sentido amplio, no solo el sitio en términos físicos, sino en términos también sociales, disponibilidad tecnológica, la propia historia,
la cultura, empiezan a incidir acerca de las decisiones de proyecto que estamos tomando. Me parece interesante esta cuestión de tener una remirada sobre su propia producción, digamos, de alguna manera también es como tener algún tipo de autoevaluación acerca de cómo han ido profundizando los saberes ustedes a lo largo de la carrera. Vamos a tener, obviamente, una evaluación del tipo grupal, pero después el trabajo tiene algunos desagregados donde cada uno de los integrantes de los grupos pueden profundizar sobre esas variables para tener una nota ahora de una evaluación o una calificación del tipo individual. La idea es trabajar en términos colectivos a través de exposiciones e intercambios, y la materia es de promoción directa cuando tengan aprobado Construcciones 4. De manera tal que cuando ustedes aprueban Construcciones 4 se solicita a través de la inscripción, ya sea mesa de exámenes o si los habilita, poder levantar actas de la asignatura. Vamos para adelante. A mí siempre me interesó esta cuestión que Borges decía, lo que cifra en el nombre, ¿no? Hay como unos poemas que, de hecho, hay uno que se llama La Cifra, que es muy interesante, lo que esconden las palabras, ¿no? Y a veces parece hasta pueril decir revisar las palabras, pero a mí me parece muy importante. Si vamos a trabajar con arquitectura, ambiente y sustentabilidad, me parece que es importante definirlo. Y si yo siempre recurro como a la base, ¿no? A lo básico, a eso que dice el diccionario que significa una palabra. Y ahí en el RAE dice que arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Yo me pregunto si esa afirmación resuelve o engloba todo el problema disciplinar, ¿no? Y yo creo que ahí uno podría decir que es bastante escasa. Hasta uno podría arriesgar que ustedes mismos hagan una definición de lo que creen que es arquitectura, y seguramente van a experimentar un montón de otras cosas que tienen adentro, en términos subjetivos, acerca de lo que creen que es la arquitectura o de lo que debería ser. A mí me gusta mucho estas dos frases de Toyo Ito, porque se corre, digamos, de esta cuestión casi técnica y artística de lo que es la arquitectura para acercarse más, si se quiere, a una idea de la ciencia ambiental. Dice, la arquitectura no es mucho más que un árbol, los árboles crecen en concordancia con su entorno, pero algunos arquitectos construyen sin considerar su entorno. Y esa cuestión me parece que ha sido central, por ejemplo, en la modernidad. Si bien los maestros de la modernidad incorporaban a partir de su maestría la cuestión del entorno, a lo largo del tiempo ha habido como un desacople, ¿no? Digamos, uno ve ciertas construcciones del hábitat popular que estaban muy enraizadas con su entorno. Digamos, de hecho, los materiales salían de su entorno, las prácticas constructivas con que la hacían eran ancestrales, eran transmitidas de una generación a otra. Por lo tanto, la idea del lugar era central para el ejercicio de los hábitats, para el desarrollo de los hábitats. Toyo Ito sigue diciendo, yo no lo hago, porque creo que solo hacemos bien el trabajo cuando lo acomodamos al entorno. Eso por una parte. Y después esta otra frase que encontré en un libro, en una entrevista que le hacen, es muy interesante porque saca la arquitectura de un hecho estático, ¿no? De un hecho solamente material, y lo pone en la situación de evento. Lo material como evento que puede modificar un ambiente. Y dice, si uno piensa el ambiente como un río que fluye, e imagina la arquitectura como una rama que flota en él a la deriva, diríamos que es algo bastante estático, pero el río fluye y eventualmente golpea la rama. Detrás de la rama hay un torbellino. Dice, para mí la arquitectura no es la rama, sino el torbellino que representa la relación entre la rama y el agua. Finalmente creo que digamos que cuando hacemos arquitectura introducimos un nuevo hecho material, un nuevo hecho simbólico en un entorno definido que modifica ese propio ambiente. Por lo tanto, considerar todas las variables que convergen hacia esa obra de arquitectura me parece totalmente decisiva.
Si lo pensamos desde el punto de vista de nuestras incumbencias, sin entrar en esta discusión acerca de actividad reservada e incumbencias, en el título número 1 dice que nosotros diseñamos, calculamos y proyectamos estructuras, edificios, conjunto de edificios y los espacios que ellos conforman, con su equipamiento e infraestructura, y otras obras destinadas al hábitat humano, en lo concerniente al ámbito de su competencia. Fíjense la distancia que hay con esa primera frase, que la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Acá ya están hablando de hábitat humano. Entonces yo me atreví a ensanchar esa frase y decir que la arquitectura es el arte de proyectar y construir espacios destinados a la vida en general y al hábito humano en particular, respetando y mejorando las condiciones del entorno, la cultura y la época. Finalmente, la arquitectura es un acto político. O sea, cuando trabajamos y diseñamos, no solamente estamos haciendo un hecho estético y material, sino finalmente nuestro rol social nos implica también un acto que es profundamente humano y profundamente político. Si pensamos lo que es el ambiente, yo acá me paro en función de lo que Roberto Fernández desarrolla acerca del término ambiente. Roberto Fernández, todos lo conocemos, es probablemente el arquitecto latinoamericano o en habla hispana que más ha escrito sobre este tema. Y él dice que el ambiente es ese espacio relacional entre sociedad y naturaleza. Digamos, finalmente es un sistema de relaciones, no es un espacio definido, sino es un sistema de relaciones entre las demandas de la sociedad y los recursos que aporta la naturaleza o que extraemos de la naturaleza. Y en esa relación es donde se producen las situaciones críticas. Esto está consagrado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, en la Ley General del Ambiente. Ha sido incorporado esto decisivamente en los últimos años. Y este derrotero tiene que ver con un cambio de época muy importante. Si uno inicia esta cuestión en el positivismo científico, por ejemplo, esta cita que pone Bunge, que es del 67, pero bueno, Bunge falleció hace unos pocos años, y que claramente era un positivista, ¿no? Yo no reniego del positivismo porque de alguna manera hemos llegado hasta aquí, en gran parte con él, pero ciertos desvíos del positivismo me parece que son importantes de revisar en función de los nuevos desafíos a los que estamos comprometidos. En una parte dicen, un mundo le es dado al hombre, Mario Bunge, ¿no? Dice, un mundo le es dado al hombre. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Amasa y remoldea la naturaleza sometiéndola a sus propias necesidades animales, espirituales, etcétera, etcétera. 20 años después, Prigogine, por ejemplo, que es un científico que viene de la física, que escribió cuestiones sobre la segunda ley de la termodinámica y toda una nueva revisión de lo que fue esa cuestión de la ciencia positivista, dice, el sorprendente éxito en la ciencia moderna llevó, por lo tanto, a una transformación irreversible de nuestra relación con la naturaleza. Reveló al hombre una naturaleza muerta y pasiva, una naturaleza que se comporta como una autónoma, que una vez programada funcione eternamente, sigue las reglas escritas. O sea, hace una fuerte crítica a toda esa cuestión positivista. De alguna manera, este nuevo paradigma, digamos, la incorporación de lo finito, ¿no? de nuestro sistema, ¿no? de nuestro planeta, en relación a lo infinito que creía, o los criterios mecanicistas que se aplicaron de Spinoza-Baruch hacia adelante, ¿no? Baruch, hacia adelante, desde hace 400 años, cambia diametralmente la idea que tenemos acerca de lo que es la naturaleza o la idea que tenemos acerca del manejo de los recursos. Y que esto de alguna manera arranca
allá con el capitalismo y la agricultura y la posibilidad de tener excedentes que se podían acumular. Pasamos de sistemas de cadena corta de alimentación a cadena larga. Esa cuestión se traslada al día de hoy acerca y que explota con el capitalismo avanzado, con el flujo que hay constantemente, ya sea de información, mercadería, personas. Digamos, no nos alcanza lo que está a nuestro alrededor, que lo que tenemos que empezar a hacer es acumular y tomar de otros lugares para sobrevivir. Esta cuestión empieza a tener, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos hitos, algunas fechas importantes, a la que llegamos hasta el 2015 acerca del Acuerdo de París del Cambio Climático, ¿no? Algunas primeras que solamente tenían que ver con la conservación y utilización de recursos, digamos, no había una preservación hacia el futuro, sino es cómo optimizar el uso de los recursos. Todo lo que estableció el Club de Roma con el pedido al MIT para que desarrolle un informe, que es los límites al crecimiento, no los límites del crecimiento, los límites al crecimiento. De alguna manera, ellos ya preveían que había que empezar a poner un límite a la lista de deseos que tiene la humanidad. Esos grados de confort si eran posibles de asumir para todos. Este documento se utilizó en la Declaración de Estocolmo, posteriormente la crisis del petróleo profundizó todo eso, y entramos en un derrotero que todavía no sabemos cómo acordar entre todos los países para poder abordar seriamente este problema del cambio climático. Entonces, finalmente, ¿qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad no es solamente lo ambiental, no es solamente en términos energéticos, no es solamente en términos del manejo de los recursos, sino que tiene que tener estas cuatro patas. Si algunas de ellas falla, digamos, es difícil que las otras se puedan resolver. Entonces, cuando vamos a hablar nosotros en la materia, siempre tenemos que, si bien vamos a estar focalizados en un aspecto, siempre vamos a estar mirando las otras variables. La social, la económica, política y ambiental. Si ponemos al diseño constructivo en el centro, vamos a estar subjetivados por todas estas otras variables. Perdonen. La economía, el ambiente, el sistema social, todo lo que es la cultura. Esta foto que ustedes conocen, que ya tiene unos cuantos años, seguramente ya está desactualizada, habla de cómo es la distribución en el planeta acerca del manejo de los recursos y el consumo de energía. Fíjese, prácticamente África está apagada. Y que esto, asociado a todo lo que es la explosión demográfica y la urbanización creciente, el paso del mundo rural al mundo urbano, digamos, hace que nuestro planeta esté sufriendo todo lo que se conoce como capacidad de carga y que generalmente se dice que hasta mitad de año, si uno arranca el 1 de enero, hasta agosto el planeta lo soporta. De agosto a diciembre nos estamos comiendo al planeta. Si ustedes ven estos gráficos de cómo fue a partir de la revolución industrial, cómo se aceleró los procesos de crecimiento, el desarrollo demográfico, ¿no? La explosión demográfica, nos da a pensar finalmente cómo vamos a hacer para que dentro de no muchos años, a ustedes les parece mucho, pero quizás no son tantos, empecemos a ser cerca de 11.000 millones de personas en este planeta. Y esta ecuación del ciclo de carbono es algo que todo el tiempo está rondando, lo hemos escuchado continuamente en los distintos medios, ese fino equilibrio que hace que nuestro planeta empiece a demostrar, a partir de modificaciones en el clima, en el movimiento de las aguas, del ciclo de lluvia, etcétera, las erosiones, etcétera, cómo se está modificando toda esta situación y que de alguna manera hay que empezar a resolver. Esta es otra, la huella del carbono, lo que consumen las emisiones de dióxido de carbono que emiten los planetas. Claramente, Estados Unidos y China, digamos, son como los dos grandes motores de la economía mundial, pero que nos están llevando a un lugar que probablemente, como decía Prigogine, sea irreversible, si no se actúa rápidamente. Este otro aspecto, el otro se medía en emisiones de dióxido de carbono, y este otro, que es la huella ecológica, es
¿cuántas hectáreas necesita un ser humano promedio? ¿No? A nivel mundial anda cerca de 2, Argentina está a 5 y, por ejemplo, Estados Unidos está en 9 hectáreas por persona. Entonces, fíjense todo lo que demanda. Si la población sigue aumentando y nuestra superficie no es una variable, sino que es un dato fijo, evidentemente vamos a necesitar varios planetas para poder sobrevivir. Por lo tanto, como decía un maestro que tuve, un ecólogo, decía lo que hay que hacer es reducir la listita de felicidad. Vamos a ver distintas normativas, no vamos a entrar en forma específica a cada una de ellas, pero que intentan de alguna manera empezar a regular o a mejorar esta simetría que se produce en cuanto a los recursos que utilizamos y su eficiencia. Ahí hay un tema acerca de la eficiencia de los recursos, hay una mirada muy puesta acerca de la eficiencia y no en la reducción de los consumos. Entonces, me parece que hay que pensarlo, la eficiencia en términos de reducción, y no tanto en términos de cuánto más uso, pero con qué tanto menos me sale, ¿sí? Sino lo que hay que tratar es ver de qué manera, para ser más claro, uno podría inventarse un equipo de aire que sea súper eficiente, que consuma muy poco, pero sigo poniendo el aire acondicionado a 18 grados para estar sumamente confortable. Y quizás lo que haya que hacer es volver a situaciones más, entender que hay un verano, hay un invierno, una primavera y un otoño. La arquitectura y el urbanismo, digamos, son sistemas abiertos de intercambio de energía, ya sean en la escala de lo urbano o en la escala de lo edilicio. Y básicamente hay 3 cosas que debemos cuidar, que es nuestro suelo, nuestro aire y nuestra agua para poder vivir. Parece una tontería, pero es así de difícil, de simple, solo 3 variables, pero a su vez lo complejo que es mantener en grado de sostenibilidad esta relación entre recursos y emisiones. Repensar, considerar, cuando hacemos selección de materiales, cuál es el ciclo de vida de las edificaciones y de los materiales. Cómo está comprometido el uso de energía, ya sea primaria, secundaria o en términos operativos de los edificios. Cuando elegimos esos mismos materiales, ¿qué cantidad de CO2 se están disparando al aire, a nuestra atmósfera cuando se fabrica? Entonces, si ustedes ven la distancia que hay entre la madera y el aluminio, digamos, si bien se mide por tonelada en relación a las emisiones, habría que ver que cuando hacemos una elección de material no tenemos que ser inocentes en ese sentido. Este otro gráfico, que es el que hace Baruch Giboni, me parece sumamente interesante. Mide los grados de confort a bulbo seco y a bulbo húmedo, ¿no? Considerando la humedad relativa ambiente. Fíjense cómo se disparan los grados cuando empieza la humedad relativamente, empieza a aumentar. Este espacio Dani, ¿te puedo hacer gris, una pregunta? sí, Que la madera gasta menos energía para producirla, pero quema bosques o cómo sería no, el gráfico anterior. la madera, la emisión que hace la madera es prácticamente nula. Es nula. En Sí, cambio, para sí, sí. producir aluminio, vos Claro. necesitas toda la emisión que hace a la atmósfera es de esta cantidad, es de 16 veces lo de la madera. No, pero Probablemente si no. usás madera, no sacás oxígeno al aire, tipo con quemas No, está forestales y bien, eso. pero tenés que reforestar, no estamos hablando de sacar bosque nativo. No, no. Sí, sí, hay toda una Hay discusión lugares atrás de como eso. certificados o algo así, ¿no? Para sacar Sí, sí. madera. Sí, de bosque sustentable, claro. Claro. Tenés que tener un manejo de desarrollo sustentable de la producción de la madera, ¿sí? Pero, digamos, Bien. en sí mismo, la madera tiene una energía primaria muy baja con respecto a lo que Claro, es el sí, 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 aluminio. se entiende. Sí, sí, sí. Finalmente, estos 4 puntos que habíamos hablado antes, o 3 que había mencionado, agua, aire y suelo, si le incorporamos la energía del sol, estas 4 cuestiones son centrales para poder vivir. Si arrancamos por el tema del sol,
este trabajo de Vladimiro, el sistema Helios, seguramente esto se va a cortar en 1 minuto y pico, vamos a tener que volver a entrar. El sistema Helios que él desarrolla, ya son como alrededor de 80 años, cuando empezó a desarrollar esto, digamos, cómo entendía la arquitectura en relación a su sitio y la posibilidad que tenía de captar sol o de reducir las radiaciones solares. O sea que un edificio finalmente siempre bien orientado es un edificio que va a ser mucho más sustentable que otro que no se pensó en términos de su orientación. Si vemos estos otros edificios, este es un instituto de energía solar en Francia, se produce una serie de mecanismos, los arquitectos producen distintas estrategias acerca de cómo hacer ganancia solar a través de este patio, ya sea de día o de noche, en verano o en invierno, para tener un mejor uso eficiente de la climatización y de la calidad interior del aire. El uso de los vientos, el uso de paneles fotovoltaicos para generar energía, o sea, aplica estrategias pasivas y estrategias activas al mismo tiempo. O estos proyectos como el que propone la gente de Ecosistema Urbano, que incorpora toda una serie de mecanismos para, por ejemplo, el tratamiento de agua, del control solar, de la eficiencia de las aislaciones, etc. Todo lo